Bien, estimados y estimadas jóvenes, aquí están las conclusiones a las que ya habíamos llegado en la videoclase pasada, y es que bueno, ustedes pueden leer el Sadiku, pueden leer otros autores, pero aquí está una muy importante, ¿verdad? Que no puede existir, o sea, no puede existir dentro de un conductor ningún campo eléctrico. Fíjense que esto no lo tuvieron que haber puesto en los, bueno, esto es como del tema de los conductores que vimos a principios de ciclo, pero de las condiciones de frontera, en las condiciones de frontera se termina de resaltar, ¿verdad? Luego, esta es una conclusión sumamente importante. Dice que dado que el gradiente de V, que es el mismo, el negativo del gradiente del potencial eléctrico, que es la definición clásica del campo eléctrico, es igual a cero. ¿Igual a cero a dónde? En la superficie, en el interior del conductor. Entonces dice aquí que no puede haber diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera, ¿sí? No puede haber diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera del conductor. Y eso incluye los puntos de la superficie, porque dice entre dos puntos cualesquiera en el conductor, ¿sí? Entonces dice aquí que el conductor es un cuerpo equipotencial, ¿sí? El conductor es un cuerpo equipotencial, y eso incluye las cargas que están en la superficie. Si hay cargas en la superficie, como en el caso del condensador, ¿sí? Voy a ver si lo logro dibujar acá. Si ustedes recuerdan el caso del condensador, ¿sí? El condensador tiene cargas aquí, ¿verdad? Solo voy a poner unas cuantas, ¿sí? El condensador tiene cargas aquí y tiene cargas aquí. Pero si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿sí? ¿Cuál es el potencial en toda la placa superior? Hombre, me va a decir tantos voltios, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el potencial en la placa inferior? Tantos voltios. Y si yo le digo cuál es el potencial en este punto aquí, o hay diferencia de potencial en estos puntos que estoy señalando ahorita, no hay diferencia de potencial, ¿sí? No hay diferencia de potencial. Y lo mismo pasaría, ¿sí? Si yo me pongo aquí, en este punto de acá, en la superficie interna del conductor, estos puntos azules, no hay diferencia de potencial. ¿Y cuál es la mejor prueba que tengo para decirles que no hay diferencia de potencial en la cara interna del conductor? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor prueba? Que si hubiera una diferencia de potencial entre, digamos, esta posición de acá y esta, hombre, esta carguita se movería, o las cargas se moverían por acción de la diferencia de potencial, ¿me entienden? Pero las cargas están estáticas. Entonces, no hay diferencia de potencial ni adentro del conductor ni afuera del conductor, porque el conductor es un cuerpo, equipotencial, ¿sí? Es un cuerpo equipotencial. Y finalmente aquí dice que el campo eléctrico E puede ser externo al conductor y normal a la superficie, y entonces se oye una llanta de carro que pega un gran frenazo. Momento, ¿sí? ¿Cómo que no era de él, que era normal? Pues hombre, claro que sí. Habíamos dicho que D, si existía fuera del conductor, debía ser normal al conductor, ¿sí? Pero como D y E están relacionados, entonces podemos hablar indistintamente de D o E. Eso se puede ver aquí, ¿sí? Como están relacionados con la famosa expresión que les dije, ¿sí? Del épsilon, entonces podemos decir que tanto D, ¿sí? como E son normales. Si existen afuera del conductor, porque adentro no pueden existir, entonces son normales, ¿sí? al conductor. Y lo interesante es que D
directamente D es numéricamente igual a la densidad de carga libre, que hay en la superficie del conductor, ¿sí? El caso de E es un poquitito menos sencillo porque hay que multiplicar por esta constante E para que todo esto, ¿sí? Todo esto sea igual a la densidad de carga superficial, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Todo esto, todo ese producto es igual a la densidad de carga superficial. Pero en el caso de D, la igualdad es directa, ¿sí? D es numéricamente igual a la carga superficial del conductor, ¿sí? Y todo eso se deduce de las condiciones de frontera. Lo que pasa es que yo no lo he hecho por cuestiones de tiempo, pero ustedes lo pueden leer y se van a dar cuenta cómo se demuestra, ¿sí? Se demuestra de la misma manera que lo hicimos con el caso de los dieléctricos. Bueno, y esta que está acá es lo que ya sabíamos, que las componentes tangenciales, obviamente fuera del conductor, porque adentro del conductor todo es cero, o sea, todos los campos son cero, las componentes tangenciales valen cero, ¿sí? Entonces, eso es tan cierto en el vacío, o sea, o sea, es tan cierto esto que acabamos de decir, estas tres conclusiones son ciertas, no importa si el otro medio es un dieléctrico o si el otro medio es el vacío, ¿sí? ¿Cuál es el medio 1? El conductor. ¿Cuál es el, perdón, ese sería el medio 2, el conductor, porque siempre vamos de 2 a 1. ¿Cuál es el medio 2? El conductor. ¿Cuál es el medio 1? O el dieléctrico o el vacío. La única diferencia sería que en el caso del vacío no tendríamos esta permitividad relativa acá, sino que solo tendríamos epsilon sub 0 por E normal. Esa es la única diferencia, ¿sí? Pero por lo demás, las conclusiones son muy similares, ¿sí? Son iguales, excepto por este valor de epsilon sub 0, porque es el vacío, pues no puede ser epsilon, sino que tiene que ser epsilon sub 0. Déjenme regresar el control a Windows. Sí, aquí están las conclusiones para el vacío, ¿sí? Si se fijan, esa es la única diferencia, que ahora es epsilon sub 0 por E, ¿sí? Y aquí en el caso de la componente de componentes tangenciales, y aquí es epsilon sub 0 por E normal en el caso de las componentes tangenciales. Déjenme retroceder un poco. Sí, disculpen, se me había ido aquí. Disculpen, se me había ido decir de que es cierto, en el caso del dieléctrico también existe esto. ¿Qué producto es este, muchachos? Epsilon sub 0 por E no es más que la permitividad del medio, ¿sí? Esta es la permitividad del medio, es la permitividad del vacío por la permitividad relativa, ¿sí? Es la permitividad del medio, ¿sí? Entonces, sí, con las disculpas del caso, porque se me olvidó mencionar este caso de acá, ¿sí? Pero ahí está, ¿verdad? Este es el caso de un dieléctrico. Controla Windows, disculpen. Y este es el caso del vacío. Entonces, son condiciones muy sencillas, muy lógicas. Ustedes ya las conocían. Tal vez lo que no conocían eran los detallitos, ¿verdad? De que ρ sub s es igual a d sub n, ¿sí? Sí, eso básicamente, ¿sí? Pero intuitivamente creo que le hace sentido en sus mentes, ¿verdad? Tiene sentido todo esto que hemos dicho. Entonces, bueno, llegamos hasta acá. Gracias.